Veamos, nos preguntan si la molécula de agua es polar. Primero, ¿qué es una molécula polar? Una molécula es polar cuando tiene una zona con mayor densidad de carga eléctrica negativa y otra zona con mayor densidad de carga eléctrica positiva. En ese caso, decimos que la molécula es polar, existe un momento dipolar. Para saber si una molécula es polar, necesitamos saber primero qué átomos la forman, qué diferencia de electronegatividad existe entre esos átomos y, por último, la geometría de la molécula. Bien, vamos a empezar. El agua. El agua, necesitamos primero hacer la estructura de Lewis de la molécula de agua para saber cuántos electrones hay alrededor y qué geometría tiene. En primer lugar, veamos, oxígeno, con número atómico 8, tiene 8 electrones, 2s2, 2p4. Bien, en su capa de valencia tiene 6 electrones, por lo tanto decimos que tiene 6 electrones de valencia. Se encuentra en el grupo 16, termina en 6 electrones. Y el hidrógeno, con un solo electrón, sería 1s1. En su capa de valencia, es decir, su última capa, tiene un solo electrón, un electrón de valencia. Pero como tenemos 2 átomos de hidrógeno, porque la molécula de agua es H2O, entonces tendremos 2 por un electrón, 2 electrones. En total, la suma son 8 electrones de valencia, de los que disponemos con un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Bien, primer paso. Se realiza un boceto, un dibujito, con el átomo menos electronegativo en el centro. En este caso, esa es la norma, pero en este caso, el que va en el centro es el oxígeno. A los lados van los hidrógenos. Es el átomo más electronegativo. O sea que esa norma, bueno, se puede tomar con cierta mano ancha. Pondremos el oxígeno en medio, los hidrógenos a los lados, y ahora empezamos a utilizar electrones. Cada enlace necesita 2 electrones. Un enlace entre el oxígeno y el hidrógeno requiere 2 electrones. Esos 2 electrones los representamos con una raya. Esos son 2 electrones. Y aquí otros 2 electrones. Ya los tenemos unidos y hemos gastado 4 electrones. De los 8 que teníamos, hemos gastado 4. Nos quedan otros 4. El siguiente paso, dice la norma para hacer las estructuras de Lewis, es colocar los electrones que sobran alrededor de los átomos externos hasta que estos completen su octeto. Bien, en este caso, el hidrógeno no necesita completar el octeto. El hidrógeno, con 2 electrones a su alrededor, ya alcanzaría la estructura, la configuración electrónica del gas noble siguiente, que es el helio, y ya tiene 2 electrones girando a su alrededor, porque estos 2 electrones están compartidos entre el oxígeno y el hidrógeno, es decir, están dando vueltas tanto alrededor del hidrógeno como del oxígeno. Por lo tanto, el hidrógeno ya tiene su octeto, entre comillas, completo. Entonces, ¿qué hacemos con esos 4 electrones que quedan? Bien, pues los que sobran se colocan por pares alrededor del átomo central. De esa manera, el hidrógeno tiene 2 electrones a su alrededor, este hidrógeno tiene 2 electrones a su alrededor, y este oxígeno tiene 2, 4, 6 y 8 electrones dando vueltas alrededor. Tiene el octeto completo. Hemos comprobado el octeto. Vamos al siguiente paso. El siguiente paso sería ver la carga formal. La carga formal es la diferencia que existe entre los electrones que tenía el átomo antes de unirse en la molécula y ahora, cuando ya está en la molécula. Este átomo de oxígeno venía con 6 electrones y ahora mismo tiene suyos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 electrones. Por lo tanto, tiene tantos como tenía, no hay carga formal. Si tuviese alguno de más, pues sería carga formal negativa, y si tiene alguno de menos, sería carga formal positiva. El hidrógeno vino con un electrón y tiene un solo electrón. Este hidrógeno tiene 1 y tiene 1. Los 2 son compartidos, por lo tanto, pero suyos. Para ver la carga formal, solo nos fijamos en los suyos propios. Bien, pues esta sería la estructura de Lewis para la molécula del agua. Con eso
no tenemos suficiente para determinar la polaridad de la molécula, porque según esto, si fuese lineal la molécula, así, pues como el oxígeno es más electronegativo, tendríamos este enlace, tendría un momento dipolar que iría hacia el oxígeno, que es más electronegativo, este tendría un momento dipolar también hacia el oxígeno, que es más electronegativo, dos momentos dipolares iguales, en la misma dirección y en sentidos opuestos se anularían y por tanto el momento dipolar sería igual a cero. No es el caso de la molécula del agua. ¿Por qué? Porque la molécula del agua no es lineal. Veamos, ¿por qué no es lineal? El oxígeno, el átomo central, tiene 1, 2, 3, 4 grupos de electrones alrededor. Eso quiere decir que su geometría de partida sería una geometría tetraédrica en la que el átomo central estaría en el centro y los átomos externos se encontrarían dispuestos en los vértices de un tetraedro que, bueno, voy a pintarlo. Lo que pasa es que al pintar el tetraedro el dibujo se complica un poco, pero bueno, se ve, ¿no? Está por aquí así. En este caso, realmente, átomos solamente hay en dos de los enlaces, es decir, solo dos de los grupos están ocupados, dos de los pares de electrones están ocupados por átomos, hidrógeno, hidrógeno, este sería el oxígeno, y estos serían simplemente pares de electrones. La molécula, como veis, sería angular, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, formando un ángulo algo así. Aquí estarían los dos átomos de hidrógeno, el átomo de oxígeno y los dos pares de electrones en orbitales no enlazantes. La molécula es angular. Momento dipolar. Este enlace tiene un momento dipolar de enlace que va hacia el oxígeno. Este también. La suma de estos dos serían dos vectores a sumar así. La suma daría un vector momento dipolar, desde luego, distinto de cero, mayor que cero, si queréis. Esa es la explicación de por qué la molécula de agua es polar.